A ver, vamos por partes. Vamos a aplicar en este momento el método de extrapolación. Una de las cosas que quiero enseñar, ¿no? Por si en algún momento necesitas datos, ¿ya? El método de extrapolación sigue la siguiente base, ¿sí? Evidentemente, a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? la base de datos podría tener este comportamiento. Podría ser de repente con rendimiento creciente, o sencillamente podría tener una varianza, podría tener picos. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entienden? O sea, los datos pueden ser, por ejemplo, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000. ¿Qué notas en el comportamiento de esos datos? Está creciendo, ¿no? Tiene un rendimiento creciente, siempre está creciendo, no tiene en ningún momento una caída. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tienes una base de datos así? 20.000, 5.000, 3.000, 10.000. Estamos en el pico. Caída, incremento. Entonces tienes un comportamiento muy variable, o existe una varianza muy amplia en la data. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para aplicar el método de la extrapolación, que es la proyección de datos, lo que estamos aprendiendo es a proyectar datos. Esto es esencial porque una mujer que no tiene base de recursos, no trabajo, no lo sabe. Tenemos que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, supongamos que vamos en este momento en el ejercicio, vamos a utilizar datos desde el año 2004 hasta el año 2021. ¿Está bien? Estos datos que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un comportamiento donde la variable va creciendo y no se comporta, no tiene picos, no tiene caídas, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un pronóstico, por ejemplo, hasta el 2030, ¿sí? Mi recomendación es que usted pueda, en el método de extrapolación de datos, usted pueda aplicar una regresión lineal. ¿Sí? ¿Por qué una regresión lineal? Porque nosotros le vamos a decir a la computadora que todo lo que está sucediendo año tras año ha afectado definitivamente, ¿no?, a la data. Que este comportamiento evidentemente es constante. Se cumple la regla del ceteris paribus. ¿Sí? Todo lo que ha pasado en cada uno de los años, ¿sí?, no va a cambiar en los siguientes años que quiero pronosticar, así que se cumple la regla de ceteris paribus. Todo se va a mantener igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi pronóstico, me va a salir un comportamiento así, similar. El problema es cuando tienes demasiada varianza. Y cuando hay demasiada varianza, generalmente lo que nosotros hacemos es buscar una línea de tendencia para poder hacer un pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando buscamos o tratamos de buscar una línea de tendencia para pronosticar el comportamiento hacia el año 2030, yo recomiendo que se apliquen mínimos cuadrados ordinarios. ¿Hasta ahí me ha comprendido? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver en un ejercicio. Ahorita vas a ver. Puedes grabar todo lo que tú quieras, no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, no lo publiques en YouTube y todo el mundo lo ve. Por ejemplo, a ver, presten atención. La data que vamos a
¿Ya? Está incompleta. La única que casi está completa o casi tiene todos los datos creo que es la de investigación y desarrollo. Es una variable proxy que vamos a utilizar para medir la innovación en el caso peruano. ¿Está bien? Pero si tú te das cuenta en el caso de la variable PBI, a ver, ¿qué notas? ¿Qué es lo que notas? Disculpe, voy a aumentar. ¿Qué notas? Creciente, ¿no? Es un rendimiento creciente. ¿En ningún momento ves caída? No hay caída. Ahora, vamos a suponer algo. Suponiendo que no hubiera ocurrido la pandemia del año 2020, si no hubiera ocurrido la pandemia del 2020, entonces nada hubiera cambiado en el mundo. Ni los modelos de negocio, ni los modelos de distribución, ni los costos adicionales para poder producir o servir un producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer caso omiso de que no existió la pandemia, ¿ya? Y vamos a utilizar entonces, dado que el comportamiento de la variable es creciente, vamos a utilizar una regresión lineal. Y usted va a poner acá igual, perdón, voy a ponerlo más grande, se veía ahí. Va a poner usted igual y vas a escribir la palabra cronos. ¿Está bien? Fíjate que me salieron una serie de opciones, ahí te lo voy a mostrar. ¿Sí? Cuando hablamos de regresión lineal, yo le recomiendo que usted seleccione la que dice pronóstico lineal. Ahora, esta función podría aparecer o no aparecer en tu Excel dependiendo de la versión de Excel que tengas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no tienes la versión más moderna, seguramente aparece solamente pronóstico. Pero ten fe, es la misma función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Voy a pinchar entonces pronóstico lineal. ¿Está bien? Voy a abrir el cuadro de diálogo. Mira, fíjate, voy a presionar el botón FX, ese que está arriba. Lo voy a presionar para abrir justamente las características de la operación. En el cuadro de diálogo que usted está viendo en este momento, te están pidiendo que le digas para qué variable independiente quieres justamente hacer el pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Pero también te pide una base de datos. ¿Sí? Ahora veamos. En el Excel que nosotros tenemos del año 2004 hasta el año 2021. ¿Está bien? Por este lado están los años y por este lado está el Producto Bruto Interno. Y acá, por ejemplo, tenemos 25.000 y por acá está el año 2021 tenemos 65.000. Un ejemplo, ¿no? En este momento, nosotros sabemos que en todos los sucesos que han ocurrido en el año 2004 han repercutido en el Producto Bruto Interno del año 2004. ¿Cuáles sucesos, por ejemplo? Si habláramos, por ejemplo, de las diferentes empresas que existen, yo te diría, por ejemplo, ¿no? Las empresas competidoras, las nuevas empresas, las empresas que desarrollan productos sustitutos, los proveedores, los clientes. ¿Está bien? Si habláramos del país en sí, el factor económico, el factor político-legal, el factor cultural, social y demográfico, y el factor tecnológico. Entonces, de todas estas variables que acabo de mencionar y cómo se han comportado en ese año, han generado justamente el Producto Interno de este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entenderemos que años es la variable independiente, mientras que producción será la variable DP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Sí? Muy bien, vamos a ponerlo en el lab, en la computadora. Selecciono entonces
el año para el cual quiero pronosticar, que en este caso sería el año 2020. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahí lo ves. Sí, ahí lo ves. Selecciona entonces el año, la producción de, vamos a decir, la data de producción o la información de la producción que tenemos desde el año 2004 hasta el 2019. Una de las cosas que yo les tengo que decir es que tienes que asegurarte que solamente esa base de datos se utilice. Recuerden, el modelo te exige, el modelo te exige que solamente se utilice esa base de datos para que puedas hacer tu pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a presionar el botón F4. Dependiendo de tu computadora, podría ser, de repente, si tu computadora es una Mac, control F4. Si no te hace caso con F4, podría ser de repente Shift F4 o función F4. ¿Está bien? Y te va a dar justamente esta situación. ¿Ven los dólares acompañando a las columnas y a las filas? ¿Sí? Eso significa que prácticamente acabamos nosotros de congelar todo el Producto Bruto Interno del año 2004 hasta el 2021. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Congelar significa que no se va a mover, no va a utilizar otros datos. ¿Está bien? Esta misma situación la voy a aplicar a los años, del año 2004 hasta el año 2019. Fíjate que para que esto pueda funcionar tiene que haber una similitud en el tamaño tanto de los conocidos de Y como de los conocidos de Y, ¿no? A, B10, B25, A10, A25. ¿Está bien? Tienen que ser ambos del mismo tamaño, si no, no funciona el chiste. ¿Está bien? ¿Sí? Igualmente lo voy a asegurar. Ya fijé la base de datos que va a utilizar para hacer el pronóstico. ¿Hasta ahí me he entendido? ¿Hay algún problema? ¿No? En la parte de abajo ya me pronosticó, ya me dio el dato. Le voy a dar solamente voy a aceptar. Voy a aumentar más. ¿Ven ese cuadrado que está en el Excel? Pínchale 2 veces y va a replicar la operación para todos los años que faltan. ¿Está bien? ¿Ya pronóstico? Si no hubiera, ¿qué nos está diciendo? Que si no hubiera habido la pandemia del año 2020, ¿sí? Si no hubiera existido la pandemia del año 2020 y todo hubiera sido lo mismo, todo hubiera continuado igual, ¿sí? Fíjate, el Producto Bruto Interno durante todos los años, hasta el año que estamos pronosticando, es hasta el año 2026, ¿sí? Yo diría que sigue en crecimiento, que sigue generando crecimiento económico. ¿Estamos bien? Recuerden que estos métodos que estoy enseñando, ¿sí? Solamente son cuando tú quieres generar tendencias, conocer qué es lo que va a pasar en el futuro, hacer una colección de datos. ¿Está bien? No se puede crear datos. Por ejemplo, tú quieres hacer una investigación hasta el año 2026, pero la data solamente está hasta el año 2021 o 2022. No puedes crear datos y vamos a decir, contrastar o comprobar hipótesis. Está prohibido. Porque al crear datos, evidentemente, esos datos son inventados. Eso
significa que el resultado que tú vas a generar es una mentira, es una disculpa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Perfecto. Vámonos al otro caso. Acá. Nota por ejemplo, nota usted por ejemplo que cuando se habla de la innovación, que es otra base de datos que vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos, esto está en porcentaje del Producto Interno. Nota que yo trabajo cuando se habla de porcentajes en decimales. ¿Lo ve usted ahí? ¿Sí? Si usted quiere puede trabajar en porcentaje, pero no lo recomiendo. Yo prefiero siempre trabajar en decimales. Además te lo digo por conveniencia y por experiencia. ¿Está bien? Así que síganme fuera. ¿Ya? Aquí no quedan problemas. Otra cosita interesante que les ha pasado a sus compañeros. En tu computadora tienes que darte cuenta si se está utilizando los puntos como decimales, porque podría ser que tu computadora esté tomando las comas como decimales. Así que tendrás que cambiar esa situación si quieres utilizar el programa Helios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Nótese el comportamiento 15.58, 15.36, de pronto crece 0.16, de pronto crece 0.17, 18, 19 y luego cae 8, 5, 8, 10, 11. Interesante. El maestro dijo, hay varianza. Hay demasiada varianza. Sube, baja, sube, baja. Entonces el método de regresión lineal no es el más adecuado. ¿Cuál es el mejor método para hacer la proyección? Mínimo cuadrado sobre mínimos. Y recuerda que estoy hablando solamente de lo básico. Hay muchos métodos. ¿Ya? Perfecto, entonces mira, acá voy a hacer lo mismo. Pero voy a aplicar otra función, ya no pronóstico, sino tendencia. Entonces tú vas a escribir esto. Igual, solamente con la palabra T, nada más. ¿Y la puedes ver ahí? Tendencia. Pincha en tendencia. Y luego pincha en la función, acá. Pinche usted acá. ¿Está bien? En efecto. Para poder abrir el cuadro de diálogo. Notarás entonces que es más o menos parecido al cuadro de diálogo anterior, pero tiene un dato adicional que te va a decir que lo cambia todo. ¿No? ¿Qué te pide? Ya base de datos de la producción, ¿sí? Los años con los que está correlacionada la producción, ¿sí? Te están pidiendo el año para el cual quieres pronosticar, y acá es donde cambia todo. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo. El conocido de ahí vendría a ser todos los datos que tenemos desde el 2004 hasta el 2019. Hasta aquí. ¿Sí? Puedes presionar el botón F4 para asegurar la data. Recuerda que en tu computadora puede ser control F4 o función F4. ¿Ah? De repente shift F4, no lo sé. Dependiendo de la computadora, no lo sé. El conocido de X sería los años. Perfecto. Seleccionamos entonces de 2004. Caramba, ¿qué pasa? Ya. Disculpe usted. Seleccionamos desde el 2004 hasta el 2019. Y otra vez pinche F4 o función F4 o control F4, depende de tu computadora. La nueva matriz es el año para el cual tú quieres pronosticar. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez regresamos entonces a seleccionar el año 2020. Más o menos así debería quedarte los datos. Note usted que el tamaño de las filas y las columnas concuerda. E10 a 10, E25 a 25. El tamaño de los datos es el mismo. ¿Sí? Ahora, en la parte de
donde dice vamos a ir a constante. En la parte de la constante que dice, fíjate lo que te dice. Constante es un valor lógico. La constante B se calcula normalmente si la constante es verdadera o omitida, punto y coma, y se establece B igual a 0 si la constante es falsa. Entonces vamos a la primera pregunta. La data que estamos nosotros en este momento estudiando ¿es constante? ¿Sí o no? Si es no, entonces ponemos. Si es sí, ahora fíjate. Si a esta partecita de acá donde se encuentra, donde dice constante, yo le pongo, lo dejo vacío o le pongo 1, lo que va a hacer es una regresión lineal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sin embargo, si yo le pongo 0, cambia todo. Porque le estoy diciendo, ¿hay una constante? No hay una constante. ¿Estamos de acuerdo? La data es muy variable. Muy bien, entonces ok, le doy a aceptar. Pincho otra vez en el cuadradito. Fíjate, pincho. Nota el comportamiento, ¿no? Más o menos por ahí. Bueno, está ahí. Fíjate, a diferencia de la regresión lineal, ¿no? 599, 619, 639, 659. Está creciendo. En el otro, ¿no? 13.58, 13.58, 9, 13.59, 13.60, 13.69, 13.61, 6. ¿Cómo está creciendo? ¿A grandes rasgos o según una tendencia? De a poquitos. ¿Está creciendo a poquitos, sí o no? Sí. Esa es la diferencia entre estas dos técnicas. Ahora, donde nosotros vamos a trabajar, que es en el Lebbeus, lastimosamente el Lebbeus, y eso yo te voy a enseñar solamente lo más básico, ¿sí? En el Lebbeus no te permite utilizar regresión lineal, aunque se le conoce como regresión lineal, pero aplica más el método de los mínimos cuadrados sobre I. ¿Me dejo entender? No se hace problema. Puedes utilizar otros métodos, no hay ningún problema, pero depende de tu investigación, depende de la data, depende de cuál es el problema que quieras resolver en tu investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a abrir entonces el Lebbeus. Hasta ahí lo dejamos en ese ejercicio, solamente era para explicarle por qué funciona o por qué hace eso el Lebbeus. Voy a pinchar 2 veces el Lebbeus. Te aparece ese cuadro de diálogo. ¿Está bien? Te da esta información. Te dice, ¿quieres crear un nuevo archivo de trabajo? Presten atención, por favor, señoritas. ¿Quieres abrir un archivo anterior de Lebbeus? ¿O quieres que extraigamos alguna data de algún archivo extranjero, algún archivo como el Excel, por ejemplo? ¿No? Vamos a pinchar en el primero. ¿Estamos bien? ¿Sí? Te aparece un cuadro de diálogo y te dice qué tipo de datos tienes. Son datos que tienes de manera regular. ¿Qué significa regular? Que tienes toda la base de datos, no está incompleta. ¿Está bien? La base de datos que tenemos está incompleta. Del año 2004 al 2021 está incompleta. No está incompleta. Entonces podríamos seleccionar esto. Pero también puede darte ya estas dos opciones. Por ejemplo, si tu data está incompleta o no está estructurada, te dice, oye, puedes seleccionar la primera. O si quieres utilizar
utiliza microdatos, como por ejemplo las encuestas de edad o los datos de panel, puede seleccionar la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a pinchar en la primera. ¿Está bien? Los datos son anuales, sin embargo también puedes seleccionar multianual, semianual, semestral, mensual, bimensual, por días, semanal, intradías o interdías, ¿no? Nos quedamos en anual. En donde dice fecha de inicio, sabemos que como es anual, ¿de qué año vamos a empezar? 2004. Entonces ponemos 2004. ¿Hasta qué año tenemos la data? 2020. ¿Está bien? Ábrele la puerta. Ahí va, por ahí. Ya, listo. Entonces ahí está la fecha de inicio y la fecha final, ¿cierto? En este caso son anuales. ¿Está bien? Cambia cuando estamos trabajando ya en otro tipo de datos. Acá le puedes poner un nombre, ya le vamos a nosotros a poner un nombre. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo influye el proceso tecnológico en el producto bruto interno? ¿El crecimiento eco? No. Eso es nuestro tema, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner I-A. Así lo vamos a poner. Y-A. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Le das OK. Te aparece en la hoja de trabajo y ya te da, por ejemplo, una constante, que es ese beta. Puede ser beta sub 0 o beta 1 si tú quieres. Y también te dan los residuos. Cada vez que nosotros desarrollamos un modelo económico, tú tienes que reconocer que no son perfectos, ¿sí? Que no son perfectos. Y te voy a decir por qué. Regresemos a la data que estamos estudiando. Voy a definirlo un poco. ¿Sí? Fíjate en estos datos. ¿Está bien? Según el modelo que nosotros queremos estudiar es cómo influye la innovación tecnológica en los factores de producción para hacer crecer el producto bruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí me sigue? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Tenemos producto bruto interno, ¿está bien? Pero el tipo de datos que tenemos están expresados en unidades monetarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Nos dice trabajo. Pero hemos conseguido, para esta data, para esta investigación, hemos conseguido la PEA. La PEA está constituida por la población ocupada y la población. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Presten atención acá, porque yo puedo hacer preguntas, estas mismas preguntas puedo hacerlas en una práctica. Te la puedo preguntar, si ya te estoy enseñando, te la puedo preguntar. Presta atención. ¿Cuál es el problema con esta data? ¿Sí? Principalmente ya no están midiendo unidades monetarias, están midiendo número de personas. Ahora, el chiste de todo esto es que dentro de la PEA están las personas que realmente trabajan, están las personas que no trabajan. La teoría económica básica, la economía general, nos dice pues que si nosotros estamos posicionando la PEA y hay personas que realmente no quieren cambiar, así que tú le pongas una pistola
posible que de repente el maestro esté tomando la pena para ver cómo afecta todo el producto interno? Si hay personas que están desocupadas, si no chambean, ¿cómo participan en el proceso productivo? Pero acá viene la pregunta que siempre nos hacemos. Cuando estudiamos esto en economía general, una de las cosas que nos enseñaron es que si bien es cierto que una persona no trabaja, ¿sí? Puede ser una ama de casa, puede ser un padre que está ayudando a su casa, puede ser un padre soltero. Ahora, si tú tienes que ir a estudiar o tienes que ir a trabajar, qué fantástico es que tu mamá te planche, te lave, te cocine, ¿no? Y además limpie la casa. Dime una cosa, ¿eso te ayuda o no te ayuda para poder tú trabajar tranquilo o estudiar tranquilo? Si está ayudando entonces esa persona, pero no está recibiendo ninguna remuneración, ¿está afectado o no está afectado el producto interno? Lo malicioso de todo esto es que estamos sumando. Puede ser una persona que no le gusta el trabajo, que no quiere chambear, que es un vago. Y estamos diciendo que esta persona que va a hacer un evidentemente por su interno. Puede ser hasta un delincuente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero no podemos restar, evidentemente yo no puedo discriminar, ¿no? Si las familias tienen una ama de casa, una mamá que te está ayudando, ¿no? O un papá que te está ayudando. ¿Me dejo entender? Ahí hay un gran problema. Aparte, está encontrando por persona. ¿Qué mide FBK? ¿Qué es lo que mide el FBK? Mide la inversión. Ahora, si hablamos de términos de inversión, estamos hablando de nuevas empresas, como explicamos en la clase pasada, o empresas existentes que pueden estar desarrollando economías de escala, o empresas que existen y que pueden estar generando nuevos productos y servicios. La primera pregunta que yo me hago entonces, ¿todas esas empresas están realmente solamente invirtiendo en el factor capital? ¿Tú crees esa mentira? Cuando uno tiene una empresa, por ejemplo, y quiere, vamos a decir, hacer crecer la matriz productiva, tengo que comprar una maquinaria. Y si compro maquinaria, al personal que tengo que capacitarlo. Y para mí eso también sigue siendo una cosa, inversión. La inversión también se considera infraestructura. Todas las empresas en realidad entonces están haciendo crecer sus infraestructuras. ¿Tenemos o no tenemos una paradoja con esta variable? ¿Sí? Sin embargo, esta variable FBK es una variable proxy para poder medir la variación del capital. Y como ya sabemos, la variable capital puede ser dinero. ¿Qué más puede ser? Maquinarias, equipos, instrumentos. Puede ser insumos. Puede ser infraestructura. Es difícil. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de inversión, ¿en qué unidad se está midiendo? Unidades moneda. Vamos por el último de las variables, el que justamente mide la innovación. Uno de los grandes problemas de esta variable, como les decía, ¿sí?, es que si vas a innovar o vas a parte del dinero que tienes como utilidades de tu inversión, incorporarlas en investigación y desarrollo de productos y servicios, ¿sí? Evidentemente, si tú te das cuenta, la variable para medirlos, ¿qué se está utilizando? Como porcentaje de qué cosa? Del producto bruto, ¿verdad? ¿Sí? El gran problema con esta variable es que nosotros no sabemos en qué momento, yo lo puedo saber, no puedo ser
común y consciente, ¿sí? ¿Qué empresas en este momento se están dedicando a investigación y desarrollo? ¿Sí? O que están invirtiendo en investigación y desarrollo en este momento. Y hay otros problemas adicionales, ¿no? Si están investigando o si están innovando, ¿sí? Eso significa que evidentemente, ¿en qué fase se encuentra? ¿En la fase de planeación o ya definitivamente llegaron a un resultado? Y si han llegado a un resultado, esa innovación que han alcanzado, ¿ya la están aplicando en su proceso productivo o están por aplicarlo? ¿Me dejo entender de la paradoja que significa esta variable? Primero, que no sé en qué empresas están invirtiendo. Sé que es un porcentaje del Producto Bruto Interno que están invirtiendo, ¿sí?, en investigación y desarrollo, pero no sé qué empresas, ni qué sectores o qué industrias están invirtiendo. Pero aún es más todavía más difícil. No sé ni en qué fase, si la están utilizando o están en un proceso reciente. ¿Me dejo entender? ¿Qué notan con todas estas variables? Unidad monetaria, número de personas, porcentaje. ¿Qué notan con estas variables en la data? Son diferentes unidades de medida, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y aparte de eso, algunas de ellas están desde el año 96, ¿sí?, y otras están incompletas. Entonces tenemos que normalizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Regresamos entonces al libro. Y donde dice comando, vamos a escribir la palabra data. No tienes que escribirla con mayúscula, no es necesario. Ahí está. Escribimos la palabra data. ¿Sí? Ejecutamos. Me aparece entonces un cuadro donde tengo que completar justamente los datos que necesito para mi investigación. Perdone, ¿hasta aquí estoy bien? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Se está entendiendo? Me dice, por favor. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Nótese que al costado tiene una barra desplazadora. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en dónde vas a poner las etiquetas de los datos y dónde vas a poner los datos. Justamente este cuadrado que se encuentra aquí, o todos estos cuadrados que se encuentran aquí, perdón, no se puede seleccionar en esta página, pero bueno. Justamente los cuadrados que están encima del año, ¿sí?, son para poner las etiquetas de los datos. ¿Estamos bien? Ahora, una de las recomendaciones que te voy a dar es que las pongas según tu modelo económico. ¿Estamos de acuerdo? Que vayan desde la variable dependiente a todas las variables que tú vas a utilizar en tu modelo económico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos. Voy a poner primero producción. Fíjate. ¿Está bien? ¿Lo está viendo? Va a aparecerte un cuadro de diálogo. Selecciona el primero, por favor, el que dice series numéricas. ¿Está bien? Vas a hacer lo mismo con los demás. Me toca innovación, capital y trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a chapar los datos de Excel de una vez para poder hacerlo. Primero es producción. Copio. Fíjate dónde lo vas a pegar, ten cuidado dónde lo vas a pegar. Siempre pégalo debajo de la etiqueta y al costado del dato. ¿Sí? Siguiente. Innovación.
Y los dos últimos están juntos, justamente, ¿no? Capital y trabajo. ¿Qué me pasa? Ya, yo lo borré. Usted lo tiene completo, ¿no es cierto? ¿Sí, no? No, me refiero a la hoja de Excel. Creo que está completo hasta el 2021, ¿no es cierto? Yo lo he borrado. Lo voy a cerrar. Sí, ah, el mío no, lo borré por el ejercicio. Ahí. Sí, pero quizás de repente los datos, dependiendo del formato que tenga tu Excel, quizás no los haces igual. Puedes hacerlo. La verdad es que no debes nunca limitarte. Si además se guardó con el bien, como tenemos una diferencia en las unidades, como tenemos en este momento una diferencia entre las unidades que vamos a utilizar para nuestra investigación, producción, innovaciones del porcentaje del PBI, capital, trabajo, el capital está en unidades monetarias de trabajo, está en unidad de personas, entonces vamos a tener que normalizar todo esto. Vamos a crear tres nuevos tipos de datos. ¿Sí? Vamos a la parte superior donde están las etiquetas. ¿Sí? A esa partecita donde están todas las etiquetas. Y vamos a poner primero LNI. Para explicar algo. Como los datos que estamos utilizando en este momento, ¿sí? Son evidentemente diferentes, vamos a trabajar con la variación de la variable independiente en el tiempo, y para ello evidentemente vamos a utilizar logaritmos. ¿Sí? Quiero medir cómo varía la variable independiente, en este caso como es esa variable independiente, pero ya lo dije. ¿Cómo varía la variable en el tiempo? Para eso vamos a aplicar logaritmos. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a poner entonces las etiquetas y vamos a hacer esa operación. ¿Ya? Entonces puse LNI, ¿ya? Ahí está, para que usted lo grabe. Ya nos está poniendo LNI. Con innovación tecnológica no lo vamos a hacer porque está en porcentaje, sería ridículo. Seguimos. Después sigue LNK. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente LND. ¿Ya?
hemos creado las variables que necesitamos en este momento para nuestra investigación, para que toda la data esté normalizada, pues vamos a crear las operaciones. Y voy a poner lo siguiente. ln de i es igual al log de i. Así lo van a escribir. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer tanto con el capital como con el trabajo. ¿Ya? Yo voy a dar enter. ln de k es igual a log de k. Ahí está. Y finalmente ln de l es igual a log de l. Ahí están las tres operaciones que estoy realizando. ¿Ya? Listo. Como el software, dependiendo del software que se esté utilizando, el software que yo les he enseñado sí permite grabar. ¿Está bien? Sí permite. Pero si ustedes van a utilizar el Elus Student Live, ese no permite grabar. Es gratuito, es legal, es limpio, pero no graba. Por si acaso, no lo decir. Vamos a pinchar acá donde dice name. Ahí lo ve usted en el ojo. Donde dice name, lo ve, al costado de freezing. ¿Sí? Y le vamos a poner data. Así vamos a escribirlo. Data. Es más, lo vamos a llamar data 1. ¿Está bien? Data 1. Así lo vamos a llamar este grupo. ¿No se refiere a optimizar el proceso? No, para que se grabe el grupo de datos que hemos creado. Nada más. O sea, nosotros acabamos de crear esta hoja para chambearlo. Entonces lo estoy grabando para si necesito hacer algún cambio, si quiero incorporar nuevos datos. Sí, siempre es bueno. Notará entonces que ahí en su hoja de datos aparece el grupo, ¿no? Como data 1. ¿Lo ve usted? Que data 1, ¿cierto? Muy bien, lo voy a cerrar. Ya no me interesa. Ahora, lo que voy a hacer entonces en este momento es crear una base de datos donde voy a hacer toda mi chamba, donde quiero hacer todos mis ejercicios, mis operaciones. ¿Estamos bien? En el orden como tú lo pongas, es en el orden en el que va a aparecer. Recuerda, desde un tubo de econométrico, ¿cierto? Entonces empezamos. Fíjate. Ahí están los datos. Por ejemplo, A es innovación. Ahí tenemos LNDI, LNDL, LNDK. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos viendo? Pínchalo así, ¿no? Primero, LNDI. Pincha el botón de control, no lo sueltas. Seleccionas innovación. Seleccionas variación del capital, LNDK. Y seleccionas variación de la PA, que es LNDI. ¿Está bien? En ese orden. Sí, no hay problema. LNDI primero, que es variación del producto interno. Presiono el botón de control, no lo suelto. Selecciono innovación. Selecciono variación del capital y variación de la PA. ¿Está bien? En ese orden. Luego, con el botón derecho del mouse, lo abres como si fuera un grupo. Ahí va a aumentar. ¿Ya? ¿Listo? A esta base de datos que vamos a trabajarlo, ahí está mi variación del producto interno, la innovación tecnológica, la variación del capital, la variación del trabajo, ¿sí? La vamos a llamar data 3. Data 3. ¿Está bien? ¿Hasta ahí?
Muy bien. Ya que tengo la hoja de datos, entonces, lo primero que yo recomiendo cuando quieres demostrar un modelo econométrico, primero lo que recomiendo siempre es medir el grado de correlación que existe. Dependiendo de los datos, puede ser una correlación de Pearson o puede ser una correlación de Terno. ¿Está bien? Entonces, nosotros hacemos solamente correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a hacer esto. Pinchas en el grupo de data 3, pinchas View. ¿Ya? Pinchas View. Donde dice análisis de covarianza, ¿sí? Ahí es donde está oculta la función de análisis de correlación. ¿Está bien? Entonces voy a pinchar. Pincho en View, pincho en análisis de covarianza. Me sale un checklist o lista de verificación. Si te das cuenta, por defecto, voy a aumentar más el tamaño, disculpe. ¿Te das cuenta por defecto cuál está seleccionado? Covarianza. Entonces lo que voy a hacer es despincharlo. Y voy a pinchar qué cosa? Correla. Si no lo despinchas, va a hacer las dos operaciones, por si acaso. Así debe quedar. ¿Ya? Vamos por partes que me estoy olvidando. A ver, fíjate en esto. ¿Sí? Reglas para todo el mundo. ¿Sí? Nota usted que aparecen acá que hay 18 observaciones. Quiere decir que el mínimo de datos que estoy utilizando para estas operaciones, para esta prueba de hipótesis de correlación, son 18. El mínimo de datos que usted puede utilizar es 15. ¿Sí? Así que 18 estaría cumpliendo con el mínimo posible. ¿Sí? Maestro, ¿por qué no puedo utilizar menos de 15? Porque si tú utilizas una cantidad menor, es posible que no puedas hacer inferencia estadística. Eso significa que no tienes la suficiente cantidad de datos para determinar si tu hipótesis es nula o verdad. Generalmente, cuando no tienes la cantidad suficiente de datos, ¿sí? Cuando no existe la cantidad suficiente de datos, no importa el resultado que obtengas, ¿sí? Todos te van a juzgar y van a llamar a tu investigación espuria. ¿Qué significa espuria? Falsa, mentira. Voy a repetirte. Con menos datos no se puede hacer inferencia esta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me había olvidado de mencionar eso. ¿Ya? No puedes correr con 14, con 13, con 12. Profe, me falta uno. No puedes. Vas a tener que buscar otros datos. Tienes que cumplir con el mínimo. Si no, no se puede. No se puede. Bien. Vámonos al análisis de correlación que tenemos acá. Para poder analizar las correlaciones tenemos que entender primero qué significa correlacionar. Correlacionar significa que quiero saber el grado de influencia que tiene esta variable independiente sobre mi variable dp. ¿Qué tan fuerte le influye? ¿Está bien? Las correlaciones pueden ser de varios tipos. Puede dar una correlación de 1. Por si acaso, no es esta, no se puede correlacionar una variable con otra. ¿Ya? Una correlación de 1 es una correlación perfecta. ¿Qué
significa una correlación perfecta? Significa que esta variable, y únicamente esta variable, sin ninguna influencia de alguna variable externa o alguna otra variable que no estés estudiando, está afectando a tu variable dependiente. ¿Me dejo entender? Es pura, por eso es perfecta. Solamente esta variable está afectando a la variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero lastimosamente no todas ellas te van a dar una. Te puede dar entre 0.9 y 0.6. A esta le llamamos correlaciones altas. ¿Sí? Eso significa, si te dan una correlación de 0.9 hasta 0.6, por ejemplo en este caso de acá, ¿no? Caso de acá es la variación del capital afecta muy fuertemente a la variación del producto bruto. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Pero hay un problema. Como estamos analizando la variación del capital, la primera pregunta es, si no te está dando una correlación perfecta, te está dando una correlación que es alta, pero no es perfecta, eso significa a esta situación, por ejemplo, al que está invirtiendo en capital o a la variación de capital puede estar afectándole, por ejemplo, la oferta, puede estar afectándole los precios, puede estar afectándole de repente la competencia, puede estar afectándole de repente el grado de inversión o endeudamiento que pueda tener, puede estar afectándole de repente la demanda. Uno de los problemas que estás enfrentando entonces, y la primera interrogante es que tu modelo evidentemente te está diciendo que hay variables externas que no estás estudiando, que están afectando a la variable independiente, pero que sí están afectando finalmente a tu variable dp. ¿Sí? Si quieres que sea tu correlación perfecta, entonces tendrás que buscarte una variable que evidentemente, ¿no?, prácticamente pura, solamente esa la afecta. Pero nosotros aceptamos ese grado de error como economistas. ¿Estamos bien? La correlación también puede ser entre 0.5, a esa le conocemos como correlación media. Y de 0.4 hasta 0.0001, correlación débil. ¿Está bien? Una correlación débil, muchos estadistas piensan que es la no existencia o la no influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Pero eso es falso. En realidad sí existe una influencia, pero la influencia es débil. Sin embargo, a medida que las correlaciones van bajando, eso significa que hay una mayor cantidad de variables externas que podrían estar afectando a tu variable dependiente, ¿sí? Que podría estar afectando a tu variable dependiente y después afectando a la variable, perdón, a tu variable independiente, que podría estar afectando después a tu variable dependiente. ¿Me dejo entender? Cuanto más baja la correlación, más variables le están afectando. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa más, ¿sí? Cuando las correlaciones son más altas, existe la probabilidad, solamente estoy diciendo, existe la probabilidad de que tu hipótesis verdadera se cumpla. Por ejemplo, este es el caso de la variación de capital. Como vemos, una correlación 0.94. Estoy casi seguro, como economista, de que si varía el capital o se incrementa el capital, se incrementará o variará positivamente el producto bruto. También es al revés, por si acaso. Si cae la variación del capital, evidentemente caerá la variación del producto bruto. ¿Está bien?
Tenemos acá una correlación negativa. ¿Sí? ¿Qué significa esa correlación negativa? Muy simple. Si esta crecía y esta crecía, eso significa que si esta crece, ocurre todo lo contrario. Esta tiene que ¿me dejo entender? Cuando son positivas, la relación es directa. Crecen ambas. Si esta crece, crece esta. Pero si son negativas, eso significa que si esta crece, obligatoriamente esta tiene que caer. Ahora, note algo interesante, ¿no? La primera pregunta como economistas es: ¿y por qué esta variable está cayendo? ¿Por qué la innovación se tumba al crecimiento económico? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, opiniones. El gasto en innovación es más costoso que los beneficios que trae. Lastimosamente, todas aquellas empresas que van a innovar podrían gastar más plata, o de repente poner en riesgo, ellos están invirtiendo, están poniendo en riesgo su inversión, algo que podría tener éxito, podrían fracasar. No significa que porque innoves, inmediatamente también eso incremente tu productividad, podría tomarte mucho tiempo incorporar el proceso productivo. Pero para poder estar de acuerdo o estar relativamente seguros de lo que estamos afirmando ahorita tú y yo aquí, tendríamos que leer la base teórica para saber si en realidad eso es. Ahora, no solamente la base teórica, debería hasta otras investigaciones similares a esta para ver qué han encontrado otros investigadores. ¿Por qué evidentemente la innovación tecnológica está afectando negativamente al crecimiento económico? Cuando de repente en el modelo, como estábamos viendo, debería ser todo lo contrario. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fuera de ahí, si usted se da cuenta, la innovación tecnológica, así como afecta al crecimiento económico, afecta también negativamente a la variación del capital. Si crece la innovación, te tumbas la variación del capital. Si crece la innovación, te tumbas la variación del trabajador. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya lo hemos explicado. Nuevas tecnologías demoran tiempo y costo en incorporarse en maquinarias y equipos estructurales. Hasta en insumos. Nuevas tecnologías que toman tiempo y un costo para poder aprenderlas. Y la empresa, evidentemente, si invierte en nuevas tecnologías, obligatoriamente tiene que capacitar. O si tu jefe es una rata, malvado, te despide y contrata a personas que dicen. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página. Ya que tenemos entonces el análisis de correlación, ¿sí? No se puede grabar lastimosamente, no puedes quedártelo, así que nosotros vamos a tomar una foto, ¿sí? En la misma hoja de datos que hemos desarrollado la operación, vamos a presentar el botón que dice Freeze. ¿Estamos de acuerdo? Este botón de acá. ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? Dígame sí, por favor. ¿Sí? Pincha Freeze. Le vas a poner nombre a esta nueva imagen que se acaba de tomar de esto. Y le pones el nombre de
correlación. Así le vas a poner. ¿Ya? O le vas a poner el nombre de correlación. Por si acaso, yo sé por qué lo estoy haciendo. Porque estoy poniendo data 1, data 3, correlación. Por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Le pones OK, cierras. Cada vez que lo necesites, ahí aparece el análisis de correlación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿De qué tenemos el análisis de correlación? Y además de ello nos ha dicho, ¿no?, que la innovación afecta negativamente, en el caso peruano, tanto a la variación de capital de trabajo. Lo que nos ha sorprendido es que existe lo que estábamos discutiendo con su compañero. ¿Cuál es tu nombre otra vez, por favor? Soleil. ¿No? Que existe una relación unívoca, ¿no?, entre el capital y el trabajo. Ya acá ustedes lo pueden ver. En la última parte de la fila, en esta de acá, con esta de acá, miren, ¿qué dice, no? Que si crece o varía la cantidad de trabajadores, tendría que variar positivamente, ¿qué cosa? La variación del capital. Lo mismo sucede con el sentido inverso. Si usted quiere, concéntrese en este de acá. Si crece o varía positivamente el capital, varía también positivamente, ¿qué cosa? La población económicamente activa. Interesante, ¿no? La relación unívoca que nosotros habíamos estado discutiendo hace un momento. Cerramos entonces, ya tenemos los datos. No, regresamos. Acá estamos en dato 3. Pinche por favor en View y ponga Spreadsheet. Regresamos otra vez acá. Pones View, pinches Spreadsheet, sales del análisis de correlación. ¿Ya? Bien, vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer la primera prueba. ¿Sí? Recuerda que nunca debes correr el modelo primero. El modelo entero nunca lo corras, no lo hagas. Siempre corre variable independiente con tu variable dependiente. Corre primero regresiones y variables. Siempre. Todo lo que te estoy diciendo en este momento se va a aplicar al trabajo de investigación. Y recuerda que me vas a presentar este trabajo. Ahora, este trabajo me lo tienes que presentar explicado. Estás apuntando, estás tomando anotaciones, estás haciendo videos, ¿no? Entonces, por si acaso, vamos por partes, ¿no? Dado que quizás de repente, lastimosamente, como casi la mayor parte de ustedes no han traído la data ni les ha avisado, van a tener que correrlo en el Excel. Entonces ustedes van a tener que, cada dato que ustedes estén haciendo, le hacen un copy y lo pegan en su hoja de Excel. Y ahí ustedes me explican al costado qué cosas están haciendo. ¿Sí? Recuerden que se supone que los trabajos son individuales. Si yo te saco a la pizarra, suponte en la siguiente clase, y te pregunto sobre un trabajo que tú me has subido o me has presentado en un buzón, y no me sabes explicar, yo de frente te castigo con menos 5 puntos en el examen parcial. No solamente te castigo a ti, te castigo a la persona que te ha pasado el trabajo, porque alguien te ha tenido que pasar el trabajo. Y si no me lo dices, menos 10 puntos en el examen parcial. Así que todo el mundo está obligado a hacer su chamba. ¿Sí? Nada de que mi amigo me pasa o mi amiga me lo pasa. ¿Ya? Todo el mundo está obligado a hacer su trabajo.
escribirlo. Ahí está. ¿Y para qué decirlo? ¿Ya? Bien, vamos a hacer nuestra primera prueba. Ya, vamos a terminar temprano también, vamos a terminar hasta las 8:30 máximo. ¿Ya? Empezamos con la primera prueba y ponemos así, escribimos donde está comandos, escribimos las 7 palabras. ls, squares, ¿sí? lni, constante, a. Así lo voy a poner para que se lo vean. Ahí está. ls, lni, constante. Estamos haciendo nuestra primera prueba de variedad. Quiero demostrar que la innovación afecta ¿a qué cosa? A la variación del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Ejecuta. Y muy bien. Ahí está. ¿Se ve? O un poco más. Recordar que como regla general siempre tiene que tener un número suficiente de observaciones. ¿Está bien? Nos vamos primero por la prueba de hipótesis. Este es el valor P. ¿Qué habíamos dicho justamente sobre el valor P? Pues por eso. Para poder aprobar una hipótesis, para saber si es una hipótesis verdadera o una hipótesis, falsa, o una hipótesis verdadera, ¿sí? Vamos a asumir que el valor probabilístico tiene que ser 0.05 o 5%. Eso es acuerdo en clase. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si el valor probabilístico, si el valor para decir que una hipótesis es verdadera, ¿está bien? Si una hipótesis es verdadera, es de 0.05, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Se aprueba la hipótesis verdadera o se aprueba la hipótesis falsa? Verdadera. ¿Ah? Verdadera. Tiene que ser menor al 0.05 o igual o menor al 0.05. El valor de acá que tenemos es 0.08, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿aprobamos la hipótesis falsa o aprobamos la hipótesis verdadera? La falsa. ¿Qué significa? Que la innovación tecnológica no afecta la variación del Producto Bruto. Pero espérense un ratito, ¿sí? En esta prueba de hipótesis estamos asumiendo que la innovación, por ejemplo, del año 2021, ¿sí? Estamos diciendo, no afecta la variación de la producción del año 2021. ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Por qué estamos afirmando eso? Regresamos. Es ilógico que apenas aparezca una tecnología, ¿sí? Inmediatamente vaya a incorporar el proceso productivo. Toda tecnología toma tiempo en adecuarse a una máquina o toma tiempo en asimilarse dentro de una versión. Yo te hago la misma pregunta. Si ahorita en este momento te estoy enseñando a probar hipótesis, inmediatamente vas a ir corriendo a buscar trabajo y volverte analista macroeconómico en cualquier banco y vas a poder evidentemente lucrar con esto. No, Martín. Recién lo estás aprendiendo. ¿Se lo va a entender? En este momento es capital prestado. Una vez que lo domines, se convierte en capital fijo. Después puedes rentar, puedes generar ingresos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Si la prueba entonces, si se aprueba la hipótesis nula de que la variación de la innovación tecnológica no afecta la variación del Producto Bruto Interno,
¿Tendrá sentido analizar lo demás? No. No tiene sentido. Ninguno de los valores tiene sentido de analizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ese es mío. No te preocupes. Vamos a guardar esta ecuación así, ¿ya? Pincha donde está el cuadro de la ecuación. Pone ln de i guión bajo a. ¿Sí? Así lo vamos a llamar justamente esta ecuación, a este resultado que hemos obtenido. ln de i guión bajo. ¿Sí? Para que usted recuerde que estamos haciendo la prueba de la influencia de la innovación sobre el producto bruto, sobre la relación del producto bruto. ¿Ya? Cerramos. Ya se guardó. Fíjate acá, en azul, no solamente se ha guardado tu correlación, sino se ha guardado tu ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a la siguiente prueba. LS, ln de i, constante, ln de k. Ahí está la segunda prueba. ¿Sí? Apúntelo. S square, ln de i constante, ln de i. Ejecutamos. Muy bien. Otra vez analizamos. Primero vamos por la prueba de hipótesis. ¿Sí? El valor probabilístico está por debajo del 0.05 o es igual al 0.05. ¿Está por debajo o es igual? Está por debajo, ¿no es cierto? Es un valor extremadamente pequeño. Por tanto, ¿aprobamos la hipótesis verdadera o aprobamos la hipótesis falsa o aprobamos la hipótesis verdadera? ¿Aprobamos la hipótesis falsa o aprobamos la hipótesis verdadera? Verdadera. Eso significa que la variación del capital sí afecta la variación del producto bruto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué otras cosas más nos dicen estos resultados? Por ejemplo, si no hubiera variación del capital, si la variación fuera cero, te dice que el Producto Bruto Interno crece en una constante de 8.60. Bien. Si la variación del capital fuera cero, ¿sí? El Producto Bruto Interno crece en una constante de 8.60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otras cosas más nos da estos resultados? Otro, el R cuadrado, por ejemplo, ¿no? Nos dice que la correlación que existe entre la variación del capital y la variación del Producto Bruto Interno es una correlación baja, media o alta. Baja, media o alta. Alta. Quiere decir que hay una gran influencia de ¿qué? Del capital sobre el Producto Bruto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dice? El R cuadrado ajustado nos dice cuánto se parece tu modelo a la realidad. ¿Está bien? Por ejemplo, acá está diciendo que se parece a la realidad en 87.66 por 100. Está bien, ¿no? Se parece a la realidad en el 87%. Es altísimo. ¿Qué más nos dice? El error estadístico de la regresión. Vamos a acordar en clase que
cuanto más pequeño sea, tu modelo es mejor. ¿Cuánto de valor nos sale acá? 0.09. ¿Es un valor diminuto? El modelo entonces es bueno. ¿Sí? Finalmente, vamos por el estadístico de Durbin-Watson. ¿Sí? Si tú te das cuenta, y vamos a acordar que esto lo he explicado, este estadístico mide si existen raíces unitarias o si existe autocorrelación o correlación parcial. ¿Qué significa eso? Significa si hay otras variables que estuvieran afectando al capital. ¿Está bien? El estadístico de Durbin-Watson, para estar seguros de que no hay ninguna variable externa que estuviera afectando al capital, puede tener un valor de 1 o en el mejor de los casos un valor de 2 a más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero nos da un valor de 0.41. Eso significa que cada dueño del capital está afectando otras variables exógenas. No las estamos estudiando, pero sí existe la posibilidad de que le estén afectando otras variables exógenas. Otras variables que no estamos estudiando en el modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer una prueba para que analicemos si esto es verdad. Tomamos el mismo resultado de la ecuación, pinche en view, vaya a diagnóstico residual, ahí lo voy a aumentar, y seleccione la primera opción que dice correlograma. Lo ve usted ahí con Q-Statistics. ¿Lo ves la primera? ¿Sí? Para estar seguros de que no existe una correlación, ninguna de las barras debe transgredir los borders o los límites de la gráfica. Sin embargo, desde el primer lado ya está transgrediendo. ¿Lo ves? Eso significa que hay otras variables exógenas, externas, que están afectando a la variación del capital, que después que la afectan, estarían afectando a la variación del producto bruto. ¿Cuáles son? No lo sé. Tendríamos que profundizar en la teoría o analizar a los mismos dueños del capital para saber qué variables les afectan a ellos, para que evidentemente tomaran decisiones de incrementar el capital o de disminuir. ¿Me deja entender hasta ahí?